Bueno, pues seguiremos hablando sobre el nervio óptico y atrofia del nervio óptico y tocaremos un tema muy interesante e importante sobre distinguir lo que puede ser atrofia del nervio óptico por algo como el glaucoma, como otras cosas. En general, esto es algo fácil, pero puede ser confuso si tenemos los conceptos equivocados. Primero que nada, habrá que decir que para que sea glaucoma, por definición debería tener la presión del ojo elevada. Sin embargo, en los libros vamos a encontrar que hablan de glaucoma de tensiones normales, lo cual ha creado mucha confusión. Si nosotros tenemos una serie de datos que nos pueden inclinar a creer que lo que estamos viendo es una patología o es un evento de cualquier tipo y es confuso, tenemos que agarrarnos de algo. Lo primero es que, si por definición el glaucoma tiene que tener las presiones elevadas, no puede haber un glaucoma que no tenga las presiones intraoculares elevadas. Sería como ser hipertenso de presiones normales. Hay que hacer el paréntesis de que puede ser que no detectemos el momento en el que se está elevando la presión. Así que tendremos que hacer una historia o recabar una historia bastante minuciosa de la actividad del paciente. Pero, si no logramos documentar que en algún momento del día se eleve la presión del ojo, pues no debería ser glaucoma. Así que glaucoma de tensiones normales debería ser glaucoma de tensiones normales cuando las medimos, pero que a veces se elevan. El error que se comete es que, como la neuropatía óptica más frecuente es el glaucoma, se ha estudiado más el glaucoma, y los oftalmólogos son entrenados para buscar glaucoma, pues ven glaucoma cuando son otras cosas. Así que aquí vamos a ver varios datos que van a ser puntuales y nos van a hacer pensar y orientar en cosas distintas al glaucoma cuando veamos excavaciones grandes, que es la excavación grande, por supuesto, por atrofia del nervio óptico. Y para eso vamos a hablar sobre la importancia de tener datos duros y puntuales sobre algo. Y sobre eso vamos a hablar sobre el origen de los mayas y ver cómo los datos puntuales nos pueden esclarecer las cosas. Cuando estamos hablando del origen de los mayas, es algo muy vago. Si decimos el origen de la cultura maya, pues bueno, pues los mayas existieron desde hace mucho tiempo, se calcula que unos 5.000 años en el área de Mesoamérica, entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero si les digo cuándo los mayas comienzan a resaltar, o cuándo inicia la cultura maya en general, o cuándo la cultura maya comienza a sobresalir, esa ya es una pregunta compleja. Y con respuestas vagas, pero como veremos, si tenemos los datos puntuales y precisos, pues vamos a poder establecer con claridad algunas cosas. Los mayas, la cultura, como dije, pues como cultura ya existía, pero como civilización es más interesante. No todas las culturas forman civilizaciones. Los mayas tuvieron contacto con los olmecas y en ese momento de su contacto es que empiezan a sobresalir. La iconografía maya más antigua que conocemos se encuentra en Izapa, Chiapas, México, muy cerca a algunos kilómetros de la frontera con Guatemala. Muy bien, esta es la estela 1 de Izapa y vemos la iconografía maya. Podemos ver aquí el árbol de la vida, que es la ceiba, que es la ceiba en Centroamérica en general y Guatemala particularmente, pues es muy icónica, es el árbol de la vida, eso es iconografía maya, está representado, es el momento más antiguo o la población más antigua donde está representada la iconografía maya. Vemos aquí una escena que representa, se ha interpretado como una escena del Popol Vuh, pero independientemente de lo que represente, el personaje que vemos a la derecha está ataviado como una indumentaria maya, así que no hay dudas al respecto. Ahora, si decimos, ¿dónde comienza la historia de los mayas? Nuevamente un dato puntual, la historia comienza cuando nosotros comenzamos a dejar un registro escrito de las cosas. En Izapa no hay un solo jeroglífico y una sola fecha, así que no podemos decir que ahí comienza la historia como tal. La iconografía, sí. La historia, pues no necesariamente.
Esta la podemos encontrar siempre en la costa pacífica, en Tacalic, Abaj, Retaluleu, Guatemala, donde podemos ver estos monumentos que cuando nos acercamos tienen inscripciones con fechas y ciertos altares donde cuando nos acercamos tienen jeroglíficos grabados. Estos jeroglíficos son tan antiguos que cuesta bastante su desciframiento y no se han descifrado muchos, pero podemos decir de forma puntual que ahí comienza la historia de los mayas. El registro escrito de algún evento o algo. Ahora, Aguada Fénix es un sitio arqueológico que se ha promocionado como el monumento maya más antiguo. El problema con Aguada Fénix es que existe un área maya, pero no hay un solo icono maya, no hay iconografía maya, no hay jeroglíficos mayas. Es más antiguo que los otros dos que mencioné, pero no hay iconografía maya. Si somos puntuales, deberíamos decir que es el monumento más grande encontrado en el área maya, pero no podemos decir que son mayas, pueden ser olmecas u otros. Bueno, el punto es, para nosotros decir algo, tenemos que basarnos en un dato puntual. El glaucoma tiene que ser presiones elevadas. Y hay otras características interesantes que veremos ahora. Y no hay nada mejor que verlo y documentarlo con casos. En el primer caso, vamos a ver una niña de 12 años de edad que posee esclerosis tuberosa, que es esta facomatosis que da ciertos tumores a nivel cerebral, ciertos amartomas en la retina y produce edema cerebral. La paciente fue tratada con rapamicina. Sin embargo, había desarrollado papiledema. Lo interesante aquí es los datos que podemos ver en el OCT. Esos son los amartomas. Los amartomas son ciertos tumores benignos que ocurren en la retina y con el tratamiento también disminuyen de tamaño. El tratamiento actual, lo mejor que existe es rapamicina, es un medicamento que disminuye la inflamación de todos los tumores y todo lo que esté provocando inflamación en los pacientes que tienen esclerosis tuberosa. Ella lo recibió y le fue muy bien. Vamos a ver rápidamente, estos son el OCT del año 2015. Cuando vemos con detalle, vamos a ver estos detalles. Aquí está lo interesante. Primero, tenemos que el diámetro del disco es de 3.3 milímetros. El otro es de 2.8 y tiene una excavación de 0.2 y 0.1, que son excavaciones relativamente pequeñas para un disco tan grande. Vemos aquí en el 2007, 2 años después de haber iniciado el tratamiento y ya que había resuelto el edema cerebral por completo, llevaba años de haberlo resuelto, vemos que el área del disco es más pequeña. En el ojo derecho es 2.7, en el otro ojo es más o menos lo mismo que tenía, pero la excavación en ambos ojos es más grande. Vamos a verlo comparado ojo por ojo. En el año 2015, en el ojo derecho, el disco tenía un diámetro de 3.3 y se redujo a 2.7. La excavación estaba en un total de 0.2 y aumentó a 0.3. Eso quiere decir que el nervio óptico estaba grande y se hizo pequeño. La excavación estaba pequeña y se hizo grande. Se hizo grande, puede ser por la atrofia o puede ser porque tenía también algo de edema que hacía que la excavación se viera más pequeña. Esos datos son interesantes y nos vamos a quedar con esos datos porque vamos a ver cómo el concepto es útil. Muy bien, aquí vemos en el ojo izquierdo que tiene un área de 2.84 y luego 2.87. Esa variación puede ser en realidad, no es que el nervio óptico se haya hecho grande o no lo sé, no lo creo. Más bien puede ser la propia variación de la máquina. Lo interesante es la variación de la excavación, de 0.15 a 0.32. La excavación aumentó en casi el doble. Es decir, aumentó. ¿Por qué? Aumentó y sin tener papiledema. Lo que pasa es de que lo que tuvo fue atrofia por el daño al nervio óptico, aunque no se ha documentado un papiledema obvio. Aquí vemos las gráficas de cómo disminuyó el tamaño del nervio óptico en el ojo derecho y cómo no hubo mucho cambio en el ojo izquierdo, pero sí hubo atrofia y aumento de la excavación. El aumento de la excavación no siempre es por glaucoma. Aquí tenemos otro caso. Esta es una señora que tuvo un derrame, tuvo un accidente cerebrovascular en el lóbulo occipital derecho. El nervio óptico, cuando lo miramos,
se ve pues bastante bien, no hay un papiledema como tal, o no se ve como tal, pero vemos esto curioso. La excavación es de 0.08 y en el otro ojo es de 0.16. Es decir, son excavaciones pequeñas. Bueno, pero son pequeñas, pero tampoco para asustarnos tanto. Aunque llama la atención la excavación que es menor de 0.1. Llama la atención. Ahora, le hicimos unos campos visuales a esta paciente y lo que yo esperaría ver es una hemianopsia homónima, si lo que tuvo fue un accidente cerebrovascular del lóbulo occipital. Y aquí están los campos visuales. Eso no es una hemianopsia homónima, son unos campos visuales en túnel. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que además de la isquemia que tuvo a nivel cerebral, lo más probable es que también haya tenido algún grado de isquemia en el nervio óptico. ¿Dónde está la hemianopsia homónima? Está escondida atrás de la visión en túnel. Yo no puedo ver la hemianopsia homónima, solo puedo ver la visión en túnel. Y regresemos aquí. ¿Será que esta visión en túnel tendrá que ver con este dato del 0.08 y que existe en ese nervio óptico algún pequeño grado de edema? Pues por poder es posible. Tendremos que repetirle el OCT y ver si yo veo un aumento de la excavación. Si yo veo un aumento de la excavación en este paciente, hay una alta probabilidad de que sí haya habido isquemia y que lo que haya ocurrido y el motivo por el cual se vea más grande la excavación sea por atrofia del nervio óptico, aunque no haya visto una isquemia clara. La paciente siempre ha tenido presiones normales, así que esto nos hace pensar que no todo lo que es aumento de la excavación es un nervio óptico glaucomatoso, o los campos visuales a veces los llaman campos visuales glaucomatosos y es un grave error. ¿Quién podría tener glaucoma de tensiones normales? Yo creo en lo personal que eso no existe. Sería como decir que hay hipertensión de presiones normales. Lo que sí creo es que hay glaucomas en los cuales la presión cuando la medimos no está en niveles elevados. Pero hay que preguntar al paciente si tiene posturas extrañas durante el día. Hay gente que hace yoga y se pone de cabeza, eso aumenta la presión de los ojos. Si practica halterofilia, que es levantamiento de pesas, un levantamiento de pesas muy extenuante puede elevar la presión intracraneana y también la presión de los ojos. O si duerme colocando las manos sobre sus ojos o presionándose sus ojos, también podría aumentar las presiones. Pero esa es la única forma en la que yo en la clínica vea que las presiones son normales y tal vez si es glaucoma. Pero que sea un glaucoma en tensiones normales, en mi opinión, no existe. Estos datos que acabamos de ver, muy puntuales, nos harán sospechar de algo distinto al glaucoma, que puede ser daños al nervio óptico por otras causas, que causan atrofia y aumento de la excavación, como el glaucoma. Bueno, ahorita esto lo dejamos ahí, vamos a seguir en el siguiente bloque hablando sobre varias causas de ver nervios ópticos atróficos o hipoplásicos.